¿Y si te dijese que la mayoría de investigaciones que se han hecho respecto a técnicas de memorización afirman que la forma de estudiar que tiene la inmensa mayoría de personas es muy poco eficaz? ¿Y si te dijese que has estado perdiendo muchas de esas horas que has pasado estudiando porque existen técnicas de memorización mucho más eficientes que las que has estado usando en relación al tiempo que has pasado estudiando? Pues prepárate para descubrir qué técnicas de memorización son poco o nada eficientes y qué técnica es la más eficaz en relación al tiempo que pasas estudiando de acuerdo a los distintos estudios que se han hecho sobre el tema. Te adelanto que lo que estás a punto de descubrir en este vídeo te va a sorprender. ¿No resulta extraño que, a pesar de las miles de horas que pasamos estudiando en el colegio, instituto y universidad, no se nos enseñe en el colegio cuál es el modo más eficiente de estudiar? La gente, de forma intuitiva, siente que el modo más eficiente de estudiar es leer, subrayar o marcar con un rotulador fluorescente las ideas más importantes y luego releer una y otra vez esas ideas, hacer esquemas o resúmenes de eso que uno ha leído o que ha subrayado y volver a releer también esos resúmenes o esquemas. El profesor de psicología Dulonsky y su equipo en el año 2013 hizo un profundo estudio bibliográfico de las principales investigaciones y de los principales estudios que se habían hecho hasta la fecha respecto a las distintas estrategias de estudio orientadas a la retención de información. Este estudio del profesor Dulonsky fue un análisis muy profundo de la principal bibliografía que había en ese momento respecto a estudios e investigaciones realizadas en el campo de las distintas técnicas de estudio y todo lo referente a los factores involucrados en la retención de información. Y las conclusiones a las que llegó el profesor Dulonsky te van a sorprender, porque vas a darte cuenta de que muchas de las cosas que crees saber sobre el estudio son erróneas. El profesor Dulonsky, en la exposición de sus conclusiones, escribió: en base a la evidencia disponible, consideramos que releer tiene poca utilidad, y aunque es un sistema relativamente económico respecto a la demanda de tiempo que requiere, cuando la comparamos con otro tipo de técnicas de aprendizaje, releer es bastante menos eficaz. Es difícil creer que la técnica de estudio más ampliamente usada por los estudiantes no sea la más adecuada para memorizar algo, ¿verdad? Por tanto, releer un libro, releer las partes subrayadas o releer los apuntes no es la técnica más eficaz para memorizar algo, a pesar de que normalmente es la más usada por todo tipo de estudiantes. Muy pronto explicaré cuál es, según la investigación y estudios de los que disponemos, la técnica de memorización más eficiente que existe. Pero primero quiero comentar qué dicen los estudios respecto a la segunda estrategia de estudio más ampliamente utilizada, que es subrayar o marcar con fluorescente las partes del texto más relevantes o importantes. Pues bien, el profesor Dulonsky y su equipo, en el estudio de 2013, concluían esto respecto a esta técnica de estudio. En base a la evidencia disponible, calificamos el resaltado y el subrayado del texto como algo que tiene baja utilidad. Y la conclusión también dice: futuras investigaciones deberían enfocarse en enseñar a los alumnos cómo resaltar texto de un modo efectivo, dado que los estudiantes muy probablemente van a continuar usando esta técnica popular a pesar de su relativa ineficacia. Es decir, el mismo Dulonsky asume que los estudiantes van a continuar usando esta técnica a pesar de su limitada eficacia y que por tanto al menos habría que enseñarles a hacerlo de un modo correcto. Y sé que esto a muchos de vosotros os habrá dejado sorprendidos, porque a todos nos ha pasado que a veces hemos estado usando esta técnica de subrayar o de resaltar un texto y hemos tenido la percepción de estar aprovechando el tiempo, puesto que uno interpreta que lo que hace esta técnica es, en cierto modo, dejar un recordatorio del contenido más relevante del texto de cara a posteriores lecturas del mismo. Y ahora veremos lo que dicen los estudios realizados acerca de la tercera técnica de estudio más popular que existe, que es hacer resúmenes y esquemas. Pues bien, aquí hay disparidad de resultados, porque algunos estudios dicen que los estudiantes que hacen bien los resúmenes suelen sacar mejores notas en los exámenes
Pero también dicen que la disparidad de técnicas, de formas de hacer un resumen o de modos de hacer esquemas es tan amplia, tan grande, que es difícil poder sacar conclusiones relevantes. Y aquí nuevamente Dulonsky, en ese estudio de 2013, nos dice lo siguiente. En base a la evidencia disponible, consideramos la realización de resúmenes como algo poco útil. Puede ser una estrategia de aprendizaje eficaz en estudiantes que son hábiles en la realización de resúmenes. Sin embargo, muchos estudiantes requieren un amplio entrenamiento, lo que hace a esta técnica poco factible. Es decir, considera que podría ser relativamente eficaz en aquellas personas que hacen correctamente los resúmenes, pero poco eficaz para los estudiantes en términos generales. Entonces, sabiendo que los métodos de memorización que hemos estado usando la inmensa mayoría de gente toda la vida, sabiendo que son poco eficaces, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo hay que estudiar? ¿Qué debemos hacer para memorizar, para retener un contenido del modo más rápido posible? Pues según todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema, el método de memorización más eficaz en relación al tiempo invertido al estudio es lo que se conoce como Active Recalling o Practice Testing, que la traducción al español sería algo así como recuerdo activo o exámenes de práctica. Este sistema de recuerdo activo o exámenes de práctica consiste simplemente en alternar momentos de lectura del contenido estando sumamente concentrado con momentos de intentar recordar la mayor cantidad de cosas posible de eso que uno ha leído. O en otras palabras, intercalar momentos de lectura con momentos de autoexaminar mentalmente qué es lo que uno consigue recordar de eso que acaba de leer. Enseguida voy a explicar esta forma de estudiar paso a paso, detalladamente, para que tú puedas aplicarla la próxima vez que tú tengas que estudiar algo. Pero antes de eso quiero comentar por qué las distintas investigaciones afirman que esta técnica de estudio es la más eficaz, al menos la más eficiente en relación al tiempo que uno dedica a estudiar. El hecho de intentar recordar algo y sobre todo el hecho de intentar recordar algo y conseguir recordarlo es algo que favorece la formación de nuevas conexiones en el cerebro. Favorece la formación de redes neuronales que contribuyen a consolidar en la memoria toda esa información. Si quieres saber más sobre las redes neuronales, debajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de mi canal en el que hablo sobre las redes neuronales de un modo sencillo de comprender y explico por qué esas redes neuronales son tan fundamentales en el proceso de aprendizaje. Y ahora voy a comentar las conclusiones a las que llegó el profesor Dulonsky en su estudio de 2013 respecto a esta estrategia llamada Active Recalling o Practice Testing. En base a la evidencia descrita arriba, consideramos que el Practice Testing tiene una elevada utilidad. Sus efectos han sido demostrados a través de un impresionantemente amplio rango de formatos de Practice Testing, tipos de material, edades de los estudiantes, medidas de resultados y intervalos de retención de información. El Practice Testing no es particularmente consumidor de tiempo en relación a otras técnicas y puede ser implementado con un entrenamiento mínimo. Es decir, que para optimizar la memorización uno debería estar un buen rato leyendo el contenido que quiere aprenderse, leyendo con concentración máxima y a continuación salir de la habitación, despejarse un poco y inmediatamente intentar recordar todo eso que ha leído. Hacer una especie de autoexamen mental, aunque también puede hacerse escrito, intentando recordar la mayor cantidad posible de información que uno ha leído. A continuación, el estudiante tendría que hacer otro pequeño descanso y volver a leer nuevamente el mismo texto, prestando mucha atención a qué cosas ha sido capaz de recordar y qué cosas no ha sido capaz de recordar. A continuación se haría otro pequeño descanso y se volvería nuevamente a intentar recordar todo eso que uno ha leído. No se trata de recordarlo todo palabra por palabra, sino sobre todo recordar las ideas, los conceptos, los argumentos, intentar explicar todo lo que uno ha leído en sus propias palabras, de modo que uno haga el esfuerzo mental de intentar recordar el máximo detalle de ese contenido que ha leído. Y después de eso, nuevamente se haría otro pequeño descanso y se volvería nuevamente a la fase de lectura, fijándose en qué conceptos o ideas no había sido capaz de recordar.
De este modo se van alternando las fases de lectura y las fases de intentar recordar eso que se ha leído, repitiendo el proceso tantas veces como haga falta. Y esto habría que hacerlo con todo el contenido que entra para el examen. Es una cuestión de persistir en esta estrategia hasta que la persona considere que el nivel de retención de información que ha conseguido es lo suficientemente bueno como para poder enfrentarse con éxito al examen. Esta es, según la inmensa mayoría de investigaciones que analizó el profesor Dulonsky, la forma más rápida y eficaz de memorizar algo. Esta sería como la forma estándar de aplicarlo, que sería intercalando la fase de lectura del libro o de los apuntes con la fase de intentar recordarlo todo y repetir esto muchas veces, pero también se puede hacer de forma que en lugar de leer todo el contenido, se lean únicamente las partes resaltadas en fluorescente o subrayadas y luego intentar recordar eso que se ha leído y repetir esto muchas veces. O se puede hacer lo mismo, pero en lugar de leer todo el texto o de leer la parte marcada en fluorescente, en lugar de eso, leer el esquema o el resumen que uno ha hecho del contenido y luego pasar a la fase de intentar recordar ese esquema o ese resumen del modo más detallado posible. Y luego volver a la fase de leer nuevamente pues, los esquemas o los apuntes y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de esta técnica de estudio? Pues que requiere un gran esfuerzo mental, porque no se requiere el mismo esfuerzo mental para leer algo con concentración que para intentar recordar todo eso que se ha leído, puesto que se requiere un esfuerzo activo elevado para ir recordando todas las ideas y conceptos que se han leído y para intentar expresar todas esas ideas en palabras. Y el esfuerzo mental a veces puede ser tan desafiante y agotador como el esfuerzo físico. No es algo agradable estar luchando por intentar recordar algo que no te viene fácilmente a la memoria. Y eso al final pues es algo tedioso, algo que consume una gran cantidad de energía o de esfuerzo mental. Y lo cierto es que muy poca gente usa esta metodología de estudio. La inmensa mayoría no la usa simplemente por desconocimiento de todo esto que estoy explicando en este vídeo. Y muchos de quienes sí la conocen, es probable que eviten usarla muchas veces simplemente por pereza o comodidad. En otras palabras, por una especie de autoengaño que les lleva a decidir no querer enfrentarse a ese proceso tan desafiante a nivel de esfuerzo mental de intentar recordar el máximo de detalles de eso que uno ha leído. Y es que es mucho menos desafiante a nivel de esfuerzo mental seguir las viejas fórmulas de estudio que son poco eficaces en relación al tiempo invertido, como por ejemplo releer una y otra vez un texto o marcar un texto con fluorescente o simplemente hacer resúmenes o esquemas. Es menos desafiante a nivel de esfuerzo hacer eso que estar luchando mentalmente por intentar recordar algo que no te viene fácilmente a la memoria. Pero al final lo importante es darte cuenta de que tu tiempo es el recurso más valioso que tienes, porque es irrecuperable. Cada día de tu vida que pasa es un día que nunca jamás volverá. Y por tanto, lo más inteligente es estudiar del modo más eficiente posible en términos de tiempo invertido, aun cuando eso implique un mayor esfuerzo mental. También es cierto que en la memorización hay muchos otros factores que entran en juego, como por ejemplo el nivel de concentración que uno es capaz de alcanzar cuando está estudiando. Porque todos sabemos que en lo referente al estudio puede cundir más una hora de estudio con un silencio absoluto a las 3 de la madrugada y con una concentración máxima que 3 horas de estudio por la tarde con ruido constante y con constantes distracciones. De hecho, muchos escritores, poetas, músicos o personas cuyo trabajo requiere mucha concentración, silencio, creatividad, han afirmado en muchas entrevistas que les han hecho que su creatividad aumenta a altas horas de la madrugada y que grandes obras de arte han sido inspiradas o creadas a altas horas de la madrugada. Pero no es muy recomendable intentar aprovechar esas horas para estudiar si el día siguiente tienes que madrugar. Porque recuerda que durante el sueño, mientras duermes, se consolidan en el cerebro muchos de los aprendizajes que tú has hecho a lo largo del día
por lo que dormir muy pocas horas no es una buena idea si lo que tú quieres es maximizar la retención de información. Hay estudiantes que cometen el error de estudiar bastantes horas, pero a costa de dormir muy poco, y eso dificulta que los procesos de aprendizaje se asienten a un nivel profundo en la memoria. Entonces, dormir muy poco puede hacer que en el momento del examen uno esté tan agotado que su mente no esté al 100% de capacidad, que tenga sueño y que su estrategia de estudiar mucho a costa de dormir muy poco se vuelva en su contra en el momento del examen. De modo que ahora ya sabes cuál es el modo más eficiente de estudiar y qué errores debes intentar evitar. Te sugiero que compartas este vídeo con tus amigos y familiares que sean estudiantes, puesto que puede serles de gran ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.